Gloria a Dios, amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, mis hermanos, amén. Vamos a estar leyendo donde ya le había indicado en Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30, vamos a leer, amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. En esta tarde voy a traerles una pequeña enseñanza que lleva por título la justificación del hombre. Amén. Y vamos a estar analizando justamente estos versículos. Vamos a analizar hasta el versículo 39. Amén. Y vamos a ir viendo pues qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Este pasaje, quizás usted, con la ayuda del Espíritu Santo, no sé si lo habrá leído en algún momento, pero dentro de lo que son los estudios de la palabra del Señor, dentro de todo este ambiente académico, este es un versículo que trae bastante conflicto para muchas personas, ¿no? Que ahora vamos a estar viendo cuál es el conflicto. Entonces, me gustaría empezar analizando primeramente el versículo 28. Y dice ahí la palabra claramente, y sabemos, ¿no? Como dando un conocimiento general, ¿no? Así como cuando uno dice un refrán a una persona. Así como, por ejemplo, viene un muchacho y va a una esquina que se junta con gente drogadicta y luego del paso del tiempo se convierte también en un drogadicto y viene la mamá del muchacho a decirle: ay, es que no sé por qué mi hijo se hizo drogadicto, y usted viene y le responde con el refrán y le dice: pero si tú sabes, pero si tú y yo sabemos lo que dice este refrán, del que anda con lobos, aullar aprende. Entonces, eso es lo que trata de decir también el apóstol aquí. Dice, y sabemos, está dando a entender de que todo creyente, todo cristiano, porque se está dirigiendo a la iglesia, todo creyente, todo cristiano debe de tener esto en su mente en todo momento. Y dice, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí yo quiero hacer una diferencia, porque vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Aquí están los que sí aman a Dios y los que no aman. El apóstol marca una diferencia, por eso estoy haciendo yo estos dos grupos. Marca una diferencia, porque pone una condición antes de la promesa, antes de la palabra, antes del cumplimiento de dicha palabra. Entonces él dice que esta palabra, ¿será que se va a cumplir para los dos grupos? Que todas las cosas les ayuden a bien. ¿Se cumple para los dos grupos? No. Entonces aquí hay una ruptura ya primeramente. No se va a cumplir para los dos grupos, sino que esta palabra es para el grupo de aquellos que sí aman a Dios. Entonces, ¿cómo se cumple esta palabra? Usted me va a decir, ¿cómo, pastor, es posible de que a nosotros que amamos a Dios? Porque ustedes ya me dijeron que sí aman a Dios, amén. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuden a bien? Uno puede decir, bueno, sí, quizás si viene alguien y me da $20, uno dice, gloria a Dios, la bendición de Dios. Si me sale un trabajo, uno dice, gloria a Dios. Si sale lo que yo estaba esperando, uno dice, gloria a Dios. Claro, ahí como que todas las cosas nos ayudan a bien, pero todo no solamente son las cosas buenas, sino que también son las cosas que no nos gustan o las cosas que se ven desde afuera, se ve que son algo malo. Entonces, pongamos un caso y las distintas formas en cómo se lo toma una persona que sí ama a Dios
y en cómo se lo toma una persona que no ama a Dios. Por ejemplo, algo tan pequeño, pongamos este caso, se pasó el bus. No, y era importantísimo porque usted tenía que viajar de aquí a Guayaquil en una urgencia y tenía que coger el bus de las 4 y se le fue el bus de las 4. O quizás usted estaba haciéndole que pare y el bus no paró. Aunque sea grande o pequeño, pero eso no es nada bueno. Yo creo que a nadie le gustaría eso, ¿verdad? ¿O a usted le gusta perder los buses? ¿A usted sí le gusta perder el bus? No, a nadie. También muchas veces he viajado acá a Balsar 5 minutos antes de que salga el bus y no me venden para esa hora, sino que me venden para 40 minutos después. Dios bendito Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de aquellas personas que no aman a Dios en esa situación? La persona que no ama a Dios va a tener como resultado renegar. Y va a decir, no, que sí, que yo va a empezar a discutir con el que le vendió el boleto, o va a empezar a reclamarle al hijo que fue el hijo que se atrasó, o a la esposa que fue la que se atrasó, o no, es que yo sabía que no teníamos que comer. Bueno, y empieza a renegar. Muchos empiezan a insultar, bueno, dependiendo de cuál sea el carácter de la persona. Esa es la persona que no ama a Dios. Entonces, pero ¿cuál debería ser la respuesta, o cuál es la respuesta de la persona que ama a Dios? Uno siempre viene y dice, Dios me libró. Dios me libró de algo, un accidente, o me pudo haber pasado algo si yo llegaba a tal hora. Entonces, ese es el pensamiento que muchas veces se viene a nuestra mente como diciendo, bueno, sí, se atrasó. Ya no es algo que parezca bueno, pero uno ve más allá y uno dice, bueno, si esto sucedió, es porque Dios intervino de algo que pudo haberme pasado a mí. Amén. Entonces, en algo tan pequeño, uno puede ver la diferencia en cómo uno responde. Por ejemplo, ya no veamos algo tan sencillo como perder el bus, sino que ahora póngalo usted en el caso de una enfermedad. Una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad, le pregunto yo, ¿una enfermedad es buena o no es buena? ¿A usted le gusta estar enfermo? ¿Dónde está el borrador? ¿A usted le gusta estar enfermo? Acá está. ¿Le gusta estar enfermo a usted? A nadie nos gusta estar enfermo. Ya, pongamos el caso de la enfermedad. ¿Qué hace la persona que no ama a Dios en el caso de estar enfermo? Asimismo, nosotros somos muy quejambrosos, hermano. ¿No? Enfermedad. Nosotros somos muy quejambrosos. Hay reclamo, enojo, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la reacción de una persona que no ama a Dios o que no conoce a Dios. ¿No? Llega la enfermedad y no, dependiendo del grado, pues no, quizás una gripe no sea tanto como para renegar. Pero hay personas que les gusta quejarse por todo y hasta por una gripe se quejan, ¿no? Pero pongamos que es una enfermedad fuerte, ¿no? Una enfermedad que golpeó y que lo mandó a internarse a la clínica o al hospital por unos días. La persona va a reclamar, se va a enojar, va a echarle la culpa a otra persona. Muchas veces cuando sucedió esto del COVID y llegaba uno y se enfermaba, yo no decía, no, tú me pasaste. Tú fuiste, sí, porque tú ya tenías, solo que tú eras asintomático, ¿no? Y empezamos a buscar culpables. La persona que no ama a Dios trata, ¿no?, de representar, o eso es la reacción que tiene una persona en cuanto la enfermedad llega a su vida. Pero una persona que ama a Dios, sí, nosotros estamos en la lucha, porque estos pensamientos y estas actitudes van a venir a nuestra vida. En algún momento, ¿quién no ha renegado en algún momento? Claro, sí lo hemos hecho, hermanos. Claro, pero eso no viene de parte de Dios, sino que viene de nuestra parte humana.
Pero ¿qué es lo que viene de esa parte espiritual, donde está ese conflicto con nuestra carne? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿O qué es lo que nosotros vamos a encontrar en medio de la enfermedad? Uno viene y lo primero que dice esto de aquí es un proceso. Esto de aquí es un proceso. Esa es la palabra principal que nosotros utilizamos. Y decimos, no, esto de aquí es un proceso de parte de Dios. ¿Qué más decimos? Esa es la voluntad de Dios. Muchos no se dicen, bueno, no sé, no parece ser un proceso, parece ser que simplemente es la voluntad de Dios que yo me haya enfermado. ¿Qué otra cosa puede ser? Uno dice, quizá Dios está tratando algo conmigo o me quiere enseñar algo. Muchos dicen también, prueba. Es una prueba, es una enseñanza de Dios. Entonces, mire la diferencia que hay. Por eso el apóstol dice algo que es certero, algo que tiene que diferenciarnos de los que sí aman a Dios a los que no aman a Dios. Y es la manera en la que nosotros respondemos ante esas situaciones. Amén. La situación es mala, sí, claro que es mala. Y uno dice, pero ¿cómo es eso que todo te ayuda para bien? Sí, aunque yo esté enfermo, yo sé que es un proceso de Dios. ¿Y cómo te va a ayudar para bien? Porque yo voy a seguir creciendo como cristiano. ¿Es una prueba de parte de Dios? Sí, porque Dios me quiere corregir algo que yo he estado haciendo mal. Sí, es una enseñanza de parte de Dios, claro que sí, porque quizás Dios vio una cosita pequeña que yo tengo que mejorar y en medio de la enfermedad he aprendido humildad, he aprendido a depender de Dios, he aprendido un montón de cosas que el Señor me puede enseñar en medio de toda esa situación. Pero la persona que no ama a Dios va a empezar a reclamar, va a empezar a quejarse, va a empezar a entristecerse, va a empezar a hacerse la víctima. ¿Usted conoce personas que se han hecho la víctima, no? Hay muchas veces, hay personas que buscan que se les tenga lástima. Es así. Entonces, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser diferentes en ese aspecto, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí viene y da una descripción, que es aquí donde vamos a entrar en este punto del mensaje. Y dice que esto es a los que aman a Dios. Y recalca que este grupo también dice que este grupo son los llamados. Llamados porque nosotros queremos. Llamados porque nos dio la gana, no. Sino que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, claro, aquí tenemos que distinguir de dos tipos de llamamiento. ¿Por qué tenemos que distinguir? Porque el Señor hace un llamamiento general, universal. Universal. El llamamiento universal va a enfocarse en estos dos grupos. En estos dos grupos, porque el llamamiento que el Señor hace cuando dice la palabra de que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La palabra del Señor dice claramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, el Señor puede llamar a muchos. La palabra dice que el Señor, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó al mundo, el llamado se hace universalmente, pero el llamado que se refiere aquí, es el otro tipo de llamado, es un llamado más específico. Un llamado más específico que marca una división. Marca una división. ¿Cuáles son aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios? Aquellos que aman a Dios.
aquellos que han llegado a amar a Dios, el Señor viene y también los mete dentro de ese grupo, aquellos que han sido llamados, como dice el apóstol Pedro, a ser pueblo escogido, a ser nación santa, a ser real sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Nosotros, los que sí amamos a Dios. Entonces, el llamamiento universal es para todos, pero no todos se acercan. El llamamiento que habla, el que está hablando aquí, este versículo, es el llamamiento en el que todos nosotros nos acercamos a Cristo. Por ejemplo, déjenme borrar aquí. Ya. ¿Cuáles son esos llamados conforme a su propósito? Por ejemplo, pongamos un número, no significa que estos números sean reales o verdaderos, ¿no? Porque yo no sé cuántas personas componen a la iglesia de Dios a nivel mundial y de todas las eras y de todos los tiempos. Uno viene y lanza una estadística. Por ejemplo, una estadística que dice, ¿qué será? Bueno, yo no raya muy bien, déjeme poner con el otro. 3, tome. Voy a poner con el de acá nomás. 3 millones. Dice la estadística, por ejemplo, ¿no? 3 millones de cristianos católicos. Por ejemplo, por si acaso católico significa algo mundial, universal. Nosotros también somos cristianos católicos, solo que la iglesia que ya conocemos se apropió de esa palabra. Pero cuando decimos católico significa en el mundo, ¿no? Somos cristianos en el mundo, a nivel mundial, a nivel universal, que lo engloba todo, ¿no? Entonces, nos dan esos 3 millones. Ahí entra la iglesia católica, entramos nosotros, entra todo. Esa estadística. Pero yo le pregunto, ¿será que de esos 3 millones todos van a ir al cielo? No. Exacto. Entonces, ahí está un llamamiento universal, claro. Y son unos cuantos que van y asisten a las iglesias y van los domingos, esto y lo otro, y que hacen sus procesiones y usted sabe todo lo que hacen, ¿no? Hay un montón. Entonces, de esos 3 millones, pongámosle realmente que aquellos, pongámosle 500,000. Estos son los llamados. Aquellos que realmente vienen a participar de parte o como parte del pueblo de Dios. ¿Ve? Por eso hay que distinguir entre estos dos llamados. El llamado se hace a todo el mundo, sí, eso es un llamamiento universal. Como les dije, el llamamiento que se dice en el Evangelio, cuando muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahí se marca la diferencia. Entonces, cuando dice que conforme al propósito de Dios, nosotros sabemos que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, pongámoslos así. Pongámosle un ejemplo. Un ejemplo que nosotros hacemos, ¿no? Usted viene y ¿qué será? Usted quiere comprarse un perrito, no sé qué raza, a ver una raza, un pastor alemán. Se quiere comprar usted un pastor alemán. Entonces, de ese pastor alemán que usted quiere, le traen 10 pastor alemán. Pero usted, ¿cuántos se va a llevar? Se va a llevar los 10. No, se va a llevar uno y a la final, si usted quiere más, pues bueno, un macho y hembra y que de ahí tengan, ¿no? Y uno dice, pero si los 10 son pastor alemán. Ya, pero usted va a ver de esos 10
y usted va a notar que entre esos días hay diferencia. Y usted va a decir, no, este de aquí como que tiene los ojos más bonitos, va a decir usted. No, el de acá como que tiene las orejitas más así. No, el de acá se lo ve más gordito. No, el de acá se ve que va a ser más grande. Y usted empieza y encuentra diferencia. Pero los 10 son pastor alemán. Y usted al final de cuentas no se va a llevar los 10, sino que se va a llevar uno. ¿Ve? Pero estaban los 10. Sí, pero solamente me llevé uno. Aquel que escoge según su propósito, según su voluntad, es Dios. Nosotros no conocemos, no sabemos cuáles son o cuál fue lo que el Señor utilizó para escogernos, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero el llamamiento que se hizo o que se hace ahora, porque por eso nosotros predicamos al aire libre, llamamiento a todas las personas. Pero que yo venga y le predique a todas las personas no significa que todas las personas van a venir y ser los llamados. ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia que marca. Entonces, esa es la diferencia que marca a aquellos que aman a Dios, a aquellos que no aman a Dios. Que aunque estén dentro del grupo de los... No, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, sí, pero no amas a Dios. No eres parte de aquellos que fueron escogidos según su propósito. Entonces, aquí viene el versículo 29. Y empieza a desglosar un poco más este grupo de aquellos que han sido llamados. Y dice, porque a los que antes conoció. Vamos a poner este primer grupo. ¿Cuál va a ser este primer grupo? De aquellos que... Aquellos que conoció en un pasado. Yo les pregunto, ¿cómo Dios pudo haber conocido antes a la hermana Pamela, antes de nacer? ¿Cómo fue que funciona eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntenme. ¿Será que solamente conoce a la hermana Pamela o al hermano Osvaldo? ¿Será que solo lo conoce a Damián? ¿Ya? Entonces, ¿por qué el Señor dice a los que antes conoció? Porque antes de que usted venga a este mundo, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Como dice también el Señor a Jeremías, antes de que tú estuvieses, ni siquiera estabas aquí, ni siquiera aquí. Yo ya te había escogido como profeta a las naciones. Entonces, el Señor, Él conoce todo lo que va a pasar. Pongámosle este caso. ¿Cómo es que el Señor conoce todo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? El mundo va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión. El inicio ya sabemos, ¿no? Inicio, desarrollo y un final, pongámosle. Fin. Y afuera de todo esto está Dios. ¿Por qué Dios está fuera de todo esto? Porque Dios no está sujeto al tiempo. Para nosotros existe un pasado, un presente y un futuro, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado? Por ejemplo, cuando la hermana Jenny tenía 20 años. Eso para ella es el pasado, porque ya fueron hace unos años atrás. ¿Cuál es el presente? Uno dice, ahora. Muchos dicen que el presente no existe porque siempre estamos avanzando y nunca vivimos en el presente. Pero bueno, el ahora es el presente. Lo que acabé de decir ya forma parte del pasado porque no lo voy a volver a repetir. Ese movimiento que yo hago con las manos ya fue parte del pasado. ¿Ven? Entonces, el pasado, el presente y el futuro es lo que yo voy a hacer después. ¿Qué va a hacer usted después? Cuando se acabe el culto, unos van a ir a su casa. Bueno, yo creo que todos van a ir a su casa. Van a comer. Van a, no sé, a andar en el teléfono, televisión, leer la Biblia, lo que usted haga, dependiendo, ¿no? Y luego se acuesta a dormir y ya, eso es lo que usted piensa, que eso lo voy a hacer en el futuro, dice usted. Pero Dios está afuera de todo eso. Dios no se sujeta ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, sino que para Dios, mire, yo sé que es difícil de entender, pero para Dios todo esto sucede en el mismo tiempo. No dice, qué locura. Y no solamente su vida, sino que el inicio del mundo,
el desarrollo del mundo y el final que va a tener este mundo, el Señor ya los conoce. Él ya lo conoce todo, porque Él mismo en su palabra dice que ¿cuál es el destino que va a tener Satanás? Que va a ser arrojado al lago de fuego, dice la Biblia. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Si todavía no ha pasado, porque ya Dios ya lo vivió, ya lo pasó, ya lo conoce. Porque Dios no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Entonces, cuando Dios dice y enfatiza en ese grupo de aquellos que conoció, significa que el Señor, desde los tiempos que no existía la raza humana, ya sabía que en el año 2000 iba a nacer Jan David. Y ya sabía que hoy iba a estar enseñando sobre esto. Y ya sabía lo que iba a hacer yo de aquí dentro de 20 años si Dios me da vida. Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque estoy formando parte del grupo de aquellos que conoció. Mira lo que dice, vamos a la carta de Pedro, porque va a ir en conjunto con este pasaje. Vámonos a Pedro. Ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Pedro se presenta ante la iglesia y dice: Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A todos esos cristianos él se está dirigiendo. No, porque eran las iglesias que él tenía a cargo, a los que les estaba enviando la carta. ¿Y cómo les dice a ellos? ¿Cómo los llama? ¿Cómo los dice? Son elegidos. ¿Y cómo es que fueron elegidos? La respuesta que yo les... ¿Cómo? ¿Elegidos qué? Según lea bien, presciencia. Entonces separemos esas dos palabras. Seguimos hablando de aquellos que conoció. ¿Cómo nos conoció? Según algo que llama, que es presciencia. ¿Qué significa pre? Es algo que está antes. ¿Y qué significa ciencia? Conocimiento. Cuando dice el Señor, según su presciencia, significa según su conocimiento anticipado de las cosas. Pongamos el primer caso. ¿Cómo sabe Dios? ¿Por qué Dios permitió de que yo perdiera el bus? Porque Él sabe que quizás en ese bus te iban a robar. ¿Y cómo lo sabe? Por su presciencia. Esto no es presencia. Presencia es estar presente. Presciencia, mira la diferencia. Presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas, ¿no? Entonces, Pedro les llama a esos hermanos que ellos son escogidos. ¿Cuántos son escogidos? ¿Amén o no amén? Amén. Escogidos según esa presciencia. Ahora regresemos nuevamente a Romanos 8 y sigamos leyendo el versículo 29. Entonces ya sabemos cómo fue que Dios nos conoció, ¿verdad? Nos conoció porque Él conoce todas las cosas. Ya está ese grupo, conoció. A los que antes conoció, dice, que también los... Y ahora dígame usted qué significa predestinar. Yo ya le dije qué significa presciencia y ahora usted dígame. Ya, ¿qué significa predestinar? Ya, muy bien, muy bien. Algo que ya está destinado desde antes, ¿no? Entonces, vamos a este segundo grupo. Deme otro marcador. No sé por qué están fallando. No sé si es porque los tengo alzados. Entonces está el primer grupo. ¿Será que Dios solamente conoció a los cristianos? ¿O conoce a todo el mundo? A todos. Entonces, en este primer grupo están todos, porque Dios conoce a todos, ¿no? Entonces, pero luego ya saltamos a otro grupo. Y este segundo grupo ya es un grupo más exclusivo,
Porque dice que aquí están los que son predestinados. En ese segundo grupo o ese segundo filtro que el Señor pone, ¿no? Entonces dice que a los que Él antes conoció, ¿no? Y allí hay una separación que Dios va a hacer. Porque aquí entramos todos, pero ahora va a ser una separación. Así como le puse el ejemplo de los perritos, el pastor alemán. Están los 10 perritos, pero usted va a tener que separar y va a escoger a uno solo. Entonces, aquí entramos todos porque Dios nos conoce a todos, pero ahora va a haber una separación. Y dice que a los que conoció, a estos también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? ¿Cuál es nuestro destino? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, Dios conoce todas las cosas. Dios que conoce todas las cosas, viene y dice, ¿cuándo usted se convirtió? Hermana Pamela, ¿usted se acuerda de la fecha en la que se convirtió a Cristo? ¿Alguien conoce la fecha exacta en la que se convirtió a Cristo o la que se reconcilió con Cristo? ¿Se olvidaron ya? Ya. Pongámoslo lo que dijo la hermana. ¿Hace cuántos años? ¿Unos 15? ¿Cuántos años? 4 años. Después de pandemia, entonces. Ya. Entonces, Dios que conoce todas las cosas, dice, Dios mío, estos marcadores, Señor. Déjeme ver. Dice, hermana Pamela, ¿en qué año fue? 2022. En el año 2022, pongámosle así ya, 22 o 23. El Señor que conoce todas las cosas, antes de crear todas las cosas, Él dice, ya, yo voy a crear un mundo. Y luego en el año 2022, la hermana Pamela va a aceptar el llamado que yo le voy a hacer. Entonces, como Pamela va a aceptar el llamado, porque Dios lo sabe, entonces dice, bueno, Pamela entonces la voy a predestinar. Entonces viene, y aquí está hermana Jenny, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos? Ajá, 2. Ya. La hermana Jenny tiene desde el 2024. 24, no. Ya. En el 2024 viene el Señor y dice, en el año 2024, la hermana Jenny va a aceptar, va a escuchar el mensaje y se va a reconciliar conmigo. Entonces a ella la voy a predestinar. ¿Usted, hermano Osvaldo, hace cuántos años? Más o menos. 5 años, ya. Hermano Osvaldo, en el 2021 más o menos. Todavía seguíamos en pandemia ahí más o menos. Ya. Hermano Osvaldo en el año 2021 va a aceptar el mensaje del Evangelio, entonces también se lo va a predestinar. Yo les pregunto, ¿será que todos somos predestinados? Porque hay algunos que dicen que Dios los predestinó a unos para condenación y que Dios predestinó a unos para salvación. Eso no es así, porque no todos somos predestinados. Usted está viendo que es a los que conoció, el Señor que conoce todas las cosas, dice, usted, allá, Él va a aceptar, tal. El Dios que sabe quién va a aceptar el Evangelio, entonces a ellos viene y los predestina. ¿Y para qué los predestina? ¿Dice que los predestina para el infierno? No. ¿Para qué? Dice que nos predestina para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que
venimos a ser, ahí la palabra lo dice literalmente, hermano. Léalo usted al final porque dice ahí, para que Él, ¿a qué Él se refiere? A Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cuáles son esos otros hermanos? Somos hermanos del Señor Jesucristo, hermano. Usted no se goza por eso. Fuimos predestinados para ser parte de esa familia en Cristo. Ahora usted ya sabe por qué usted le dice hermano y por qué usted le dice hermana. Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y porque Él es el primogénito, como dice ahí, entre muchos hermanos. ¿Será que una persona que en el mundo es mi hermano? No, no puede ser mi hermano. Mi hermano son aquellos que han sido predestinados, como dice la palabra del Señor. Entonces, estos son mis hermanos. Hemos sido predestinados para ser en medio de muchos hermanos y Cristo como primogénito. Y aquí viene estos siguientes puntos, dice. Y aquellos que predestinó, aquellos que predestinó, dice, a ellos también llamó. Y es lo que yo les dije hace rato, la diferencia de ese llamado. Entonces, aquí viene y pone como una igualdad. Déjeme borrar la otra parte. Y aquí es donde el apóstol viene y pone una consonancia con la enseñanza anterior de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforman su propósito, ¿son qué? Son llamados. Y viene el apóstol y dice que a esos que predestinó, esos también son los llamados. Entonces, aquellos que predestinó, bueno, ya no vale este de aquí. Aquellos que predestinó, y el de acá tampoco. Yo no sé qué le habrá pasado a estos. Se pusieron nerviosos. Aquellos que predestinó, yo no raya ninguno. Es que el alcohol... Claro. Bueno, vamos a ver, esperemos que el de acá nos rinda. Aquellos predestinados también son los llamados. Llamados, ¿no? Bueno, casi no se alcanza a ver, pero ahí está. Son parte del mismo segundo grupo. Porque aquellos que son predestinados, dice que ellos también son los mismos que se refiere a los que son llamados. Ese grupo que ha sido llamado para ser nación santa, pueblo escogido. Esos también son predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y para que seamos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora viene el siguiente punto. Ya, viene el siguiente punto entonces. Aquellos que han sido llamados, dice que a estos también, ¿qué dice? Los justificó. Justificados. ¿Cuántos aquí son justificados? ¿Amén o no amén? Santo. Somos justificados. Entonces, allí está el proceso. Nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Y aquellos que el Señor llamó, tuvo que haber hecho algo, porque no basta con el llamado que el Señor haya hecho, sino que tiene que haber un proceso, y ese proceso que tuvo que suceder se llama justificación. ¿Qué es justificar? ¿Quién me dice qué es justificar? ¿Qué se le viene a su mente cuando le dicen justificar?
pero a nivel general, ¿qué significa justificar? Yo entiendo por justificar que es dar la razón de algo, ¿no? O el porqué de algo muchas veces. Cuando viene y usted falta a clase, dicen, justifíqueme su asistencia. ¿Y qué tiene que hacer usted para justificar? Presentar. ¿Y por qué? ¿Y cómo usted va a solucionar este problemita? Bueno, lo voy a solucionar con esto, papel médico. Y cuando usted está haciendo su tesis, dice, justifíqueme su tesis. ¿Y qué tiene que hacer usted? Pararse y defender su tesis y decir, yo estoy haciendo mi tesis por esto, esto y esto. ¿Ve? Usted está plantándose y dándole una razón a el por qué esto está sucediendo. Entonces, el Señor conoce, nos predestina y somos llamados. Pero viene Dios, Dios Padre dice la palabra del Señor, que todos nosotros, todos, ¿será que nos merecíamos el cielo? No. Todos nos merecíamos la condenación. Todos. Ya ahí ninguno se salva. Todos merecíamos la condenación. Pero viene Jesucristo y dice, no, yo voy a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que responda a ese llamado, para que todo aquel que haya sido predestinado y responda a ese llamado que se hace a todo el mundo, porque el llamado de Dios no se hace a una persona nomás, el llamado se hace a todo el mundo, todo aquel que responda a ese llamado, entonces sea justificado con mi sacrificio. El castigo de Dios, ¿qué quería imponer sobre nosotros? La muerte. Eso era lo que merecíamos. Dice la palabra, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y por qué seguimos con vida? Por la misericordia de Dios y por su muerte en la cruz del Calvario. Como el Señor exigía muerte, entonces viene Cristo y dice, yo soy la justificación. Yo me presento. Ya no puedes juzgarlos a ellos porque me estoy presentando yo. Y yo me pongo por medio de ellos y yo voy a ser juzgado. Y por eso el Señor sufrió lo que tuvo que sufrir y murió en la cruz del Calvario. Por nuestros pecados. Por lo que nosotros teníamos que haber muerto. Entonces, de allí en adelante, todo aquel que acepta ese sacrificio, todo aquel que acepta el sacrificio que Jesucristo hizo, viene a formar parte de aquellos que han sido justificados. Cuando la Biblia dice que nosotros somos justos, ¿será que le dice que somos justos porque hacemos todas las cosas bien? Sino que somos justos porque el Señor ya nos justificó, no porque seamos perfectos o hagamos todas las cosas bien. Si la palabra del Señor dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, yo soy justo, pero no por mí, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo. Ahora, esa justificación que les estoy hablando ahora es una explicación legal de lo que Dios hizo, porque es un proceso legal. Hay otros que explican esta justificación de otras maneras. Hay unos que explican la justificación de una manera terapéutica, dicen ellos. ¿Y cómo es eso de una manera terapéutica? Ellos dicen de que el pecado es una enfermedad y que el hombre está enfermo por el pecado que tiene. Y la justificación viene a darse como ese tratamiento para el hombre, para que pueda irse sanando progresivamente conforme más se va acercando a Dios. Entonces ellos lo dicen así y lo unen ahí con la justificación. Claro, podemos verlo así también en algún momento, porque si tratamos al pecado como una enfermedad, entonces la solución, ¿quién es esa enfermedad? Es Dios. Amén. Hay muchos otros que también dicen de que la justificación es igual a la elección.
de que antes yo no era parte de un pueblo, de que antes yo era rechazado, pero que ahora vengo a formar parte de un pueblo. Pero que ahora el Señor ahora sí me da el permiso de, como dice la palabra, no, de ese permiso entre comillas, de ser llamado su hijo y de venir a formar parte de un pueblo y ese pueblo que es su iglesia. Entonces, sea la interpretación que sea, todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que fue predestinado, todo aquel que el Señor conoció en ese orden, lo que continúa es que sea justificado. Y dice que a los que justificó como punto final, y es nuestro punto final para nosotros como hombres, a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted se da cuenta aquí, y si conoce un poquito más o menos del lenguaje, de gramática, usted se va a dar cuenta de que todos estos verbos que están en la Biblia están en pasado. Léanlos usted. Conoció, no dice conoce, dice conoció, está en pasado. Predestinó, está en pasado. Justificó, está en pasado. Y glorificó, también está en pasado. Porque como les dije en un principio, para Dios todas estas cosas ya sucedieron. Todo eso ya sucedió para Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo. Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hace 2000 años atrás. Y nosotros en un futuro se viene a cumplir esa palabra y esa palabra sigue estando en pasado, en pasado, en pasado, en pasado. Y mientras más gente se sigue convirtiendo, y esa palabra para Dios ya se dio. Para mí ya pasó, el Señor dice, yo conozco todas las cosas, yo ya sé. Yo ya sé a quiénes conocí, yo ya sé a quiénes predestiné, yo ya sé a quiénes llamé, yo ya sé a quiénes justifiqué, yo ya sé a quiénes glorifiqué. Ahora todavía nosotros no estamos en un estado de gloria, pero para Dios ya. No está sujeto a tiempo. Ese es el destino que a nosotros nos espera. Estando y siendo justificados, lo que nos espera es llegar a ese estado de gloria. Todo esto es un proceso, hermano. Nosotros que estamos sujetos a tiempo es un proceso, como por ejemplo cuando usted va a cocinar. Usted viene y pone ahí el agua hervida y dice, voy a hacer un huevo duro. Y usted pone el huevo duro y usted ya sabe. Y usted dice, ya, y ¿sabe qué es lo? Porque le preguntan, ¿y qué está? No, un huevo cocido estoy haciendo, pero el huevo todavía no está cocido. Pero usted ya está hablando como que si el huevo ya estuviera cocido. ¿Por qué habla así? Porque usted sabe que es cuestión de 10 minutos de que usted saque el huevo y no hay posibilidad, no existe posibilidad de que el huevo no esté cocinado. ¿O hay una posibilidad de que sí? No, si el agua está hirviendo y el huevo está en el agua, el huevo va a cocinarse. Es algo que usted ya da por sentado, algo que usted da por hecho. Usted dice, esto es así. No, el Señor viene y nos dice, esto que yo estoy diciendo ya es así. Ustedes han sido glorificados. Señor, pero todavía estamos en esta tierra con pecado y luchando. Señor, sí, pero para mí ya. Porque aquellos que han sido justificados, lo que sigue solamente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero usted dice, bueno, sí, pero ¿la salvación se pierde o no se pierde? La palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. ¿Dónde nosotros vamos a dar si descuidamos nuestra salvación? Usted pone el huevito ahí y si usted apaga la llama, ¿qué va a pasar al huevito? Ya no se cocina, pues. Ahí quedó. Entonces, lo normal es que nosotros alcancemos ese estado de glorificación. Muy pocas veces puede interrumpirse eso, porque nosotros, como dice la palabra, apostatamos de la fe. Gracias a Dios son
Poquísimo, y solamente Dios conoce esos casos en lo que sucede. Pero por eso el Señor nos manda a cuidar de nuestra salvación. Amén. Y ya para ir terminando, dice en el versículo 31. Ya ahí sí, ya déjeme borrar la pizarra, porque ya los marcadores ya no dan más. ¿Quién me lee el versículo siguiente? Ah, gloria a Dios. ¿Qué tiene usted que decir, hermana Pamela, frente a lo que dice la palabra? ¿Tiene algo que decir de que Dios no puede hacer? ¿Algo en contra de Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay para decirle a Dios? Exactamente. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos reclamar a Dios? ¿En qué parte podemos dudar de Dios? El apóstol dice, no hay. ¿Qué pues diremos a esto? Ya les estoy explicando todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya les estoy explicando que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que ustedes han sido justificados por Dios, que ustedes ya están, por así decirlo humanamente, próximos a estar en ese estado de gloria. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol. Si Dios está con nosotros, si nosotros le pertenecemos a Dios, si nosotros somos parte de esos que predestinó, si somos parte de esos que han sido llamados, si somos parte de ese pueblo, de aquellos que han sido justificados, estamos con Dios, ¿quién va a poder contra nosotros? El Señor dice de que Él tiene sus ovejas en su mano y Él pregunta y dice, ¿quién se va a atrever a arrebatármelas? ¿Quién? No hay nadie. No hay nadie que, como lo dice aquí, no hay nada, no hay nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién entonces? Si con nosotros está el Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el eterno, ¿quién va a poder contra nosotros, hermano? Nadie. Por eso cuando leímos, cuando hablamos sobre la tristeza en el cristiano, y David decía, ¿y qué me puede hacer el hombre a mí? ¿Quién es el hombre? Pues el que está conmigo es Dios. Y el hombre para Dios no es nada, hermano. Así como, pongámosle una hormiguita, pero yo creo que somos hasta más pequeños que una hormiga, hermano, para Dios. Te imagínese una hormiguita diciendo, no, si yo soy aquí el que manda. Imagínese que usted pudiera escuchar a las hormiguitas. Y que la hormiguita, no, si yo aquí soy la más guapa, esa era una hormiguita. Aquí no hay nadie mejor que yo. Y ahí está la hormiguita ahí arropada con una hoja, unas hojas de calidad. Y está la hormiguita ahí, ¿no? Y usted escucha, pues usted está viendo las hormiguitas y la hormiguita sacándole pecho a la otra. Y que diciendo, no, que yo soy más fuerte que tú, que esto. ¿Usted qué? ¿Cuál sería su reacción? Te le daría risa. Y sabe qué es imagínese que una hormiga venga y quiera pelear con usted. Que venga, no, a ver, ven, pelea tú, a ver, ¿quién te crees tú? Que tenga la hormiguita aquí. Y usted, ¿quién te crees tú? Que ven, pelea acá. ¿Cuál sería su reacción? ¿Usted se enojaría con la hormiga? Imposible, porque uno dice, ¿pero qué es que le pasa a esta hormiguita? Uno empezaría a reírse. Porque dice, no hay posibilidad de que esa hormiguita pueda contra mí. Yo nomás la cojo así, ¡pap! O simplemente soplo y se desbarata la hormiga. ¿Ve, hermano? Nosotros para Dios somos más pequeños que hormigas. No recuerdo si hay un versículo que dice, ¿quién es el hombre para que contienda contra Dios? ¿Por qué nosotros vamos a rebelarnos contra Dios? Sería un acto de locura, hermano. Por eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Dios está de nuestro lado. Si viene una de las hormiguitas llamadas humanos y quiere rebelarse contra Dios o quiere rebelarse contra mí, el que me va a defender es Dios, porque Dios está conmigo. Y puede que esa otra hormiguita tenga uno llamado diablo, pero el diablo no le puede hacer nada a Dios. Puede que esa hormiguita venga y no,
aquí te traigo, me trae un escarabajo. ¿Y qué va a hacer usted con el escarabajo? También va a coger y lo va a pisar. Ve, hermano, aunque el escarabajo es mucho más grande que la hormiguita, pero igual es muchísimo más pequeño que usted. Así mismo, la gente puede decir, no, que yo soy un satanista, que yo soy un brujo, que por aquí, que por allá. Hermano, vuelvo y le repito, un cristiano no puede recibir ese tipo de maldiciones porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está allá afuera en el mundo. Amén. Un verdadero cristiano. Sigamos. Vamos a pasar leyendo así y explicando brevemente para terminar. Versículo 32. Y él viene y nos trata de hacer entender esto, hermano, qué hermoso. Y él dice, el versículo 32. Estamos hablando, dice él, del mismo Dios, aquel que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y él dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué madre o qué padre entregaría a su hijo? No hay, a no ser que ya sea la maldad se haya pervertido tanto, hermano. Pero normalmente ningún padre ni una madre entregaría a su hijo. Que venga otro y le diga, ¿sabes qué? Dame a tu hijo que me lo voy a llevar como esclavo. No, ya, toma. No, nadie. Viene el Señor y dice, todos se van a perder. Yo voy a entregar a mi hijo. Yo voy a castigar a mi propio hijo para no castigarlos a ellos. Yo voy a juzgar a mi propio hijo para no juzgarlos a ellos. El Señor no escatimó ni a su propio hijo. Él pudo haber dicho, no gracias. No gracias. Y aquí hay un paralelismo con Abraham. Abraham pudo haberle dicho a Dios, Dios, no gracias. Tú me estás pidiendo Isaac, yo no te lo voy a dar. Gracias. Pero no es así. Sabemos que Abraham entregó también a su hijo a Dios. El Señor le dijo, entrégame a tu hijo. Y Abraham dijo, está bien. Asimismo el Dios Padre viene y entrega a su hijo y no hubo ninguna objeción. No fue que un ángel se le quiso revelar, ¿y por qué vas a entregar a Jesús? No fue que el Espíritu Santo dijo, no, no hagas eso, Padre. No. Todos estuvieron de acuerdo en que sea el hijo aquel que el Señor entregara. Entonces, Él dice, si Él no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también, dice, todas las cosas? Pero que hay que entender, Dios no es que nos va a dar para que dominemos el mundo, no. Dios nos va a dar todo aquello que nosotros necesitemos. A veces uno le dice, Señor, yo necesito. No, es mentira, no necesita. Usted quiere y eso es diferente. Pero el Señor nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Versículo 33. Otra vez viene, mira hermano estas palabras de aliento. Él se pregunta, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién le puede decir, no, tú eres un pecador? Por eso, hermano, está tan mal juzgar al hermano. Porque cuando usted juzga a su hermano, usted está sentándose o queriendo sentarse en el trono de Dios. Así de malo es. Y dice, y no, que tú eres un pecador, que tú eres esto, que tú eres lo de acá. El apóstol dice, ¿quién los va a poder? ¿Quién? ¿Quién va a acusarlos? ¿Quién va a decir, no, que tú eres un falso, que tú eres esto, que tú eres lo de aquí, que tú eres lo de allá? ¿Quién va a acusar a los escogidos? Y ya sabemos quiénes son los escogidos, los verdaderos cristianos. No va a haber nadie que nos acuse. ¿Por qué no va a haber nadie que nos acuse? Porque Dios es el que justifica. Yo no tengo que rendirle la cuenta a los hombres. Las cuentas son con Dios porque Dios es el que justifica. Mi hermano, yo no tengo que verme justo para la gente, que venga alguien y hable mal de mí y yo tengo, no, ya perdóname, y para que me vea que soy justo. Él no justifica, el que justifica es Dios. Por eso dice, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, cuando los persigan, cuando digan toda cantidad de cosas en contra suya, siempre y cuando sean mintiendo. Porque si les están juzgando con verdad, entonces ahí sí están fritos.
Pero aquellos que lo juzgan mal no tienen ninguna oportunidad porque aquel que justifica es Dios. 34. ¿Quién es el que los va a condenar? ¿Quién nos puede condenar, hermano? ¿Será que viene el diablo y dice, no, tú ya te vas a ir al infierno? ¿Será que el diablo nos puede decir eso? No, ya no va a haber nadie que nos condene, porque Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios. ¿Y quién es el que intercede por nosotros? ¿Quién? Porque viene el diablo y nos quiere condenar, pero viene Cristo y dice, no gracias, porque Él es parte de los llamados, Él es parte de los predestinados, Él es parte de aquellos que han sido justificados. Tú con Él no te puedes meter, lo siento. Nadie nos va a poder acusar, nadie nos va a poder condenar, porque Dios mismo, Jesucristo, es el que intercede. Así como una madre muchas veces intercede por su hijo, al menos en la escuela y en el colegio, cuando le quieren hacer algo a su hijo y usted va y seguida a poner el pecho ahí a las balas, ¿no? Así mismo Dios dice, no, tú con Él no tienes que hablar, tú tienes que hablar es conmigo. Así como en un juicio no pueden coger y tratar de que el mismo se represente, no, sino que por lo general contrata a un abogado y cualquier cosa que tenga que decirle el juez, al abogado. Y el abogado es aquel que va a defender. ¿Ve? Entonces, dice ahí que Él es el que intercede. Él dice, sí, Cristo murió, dice el apóstol, sí, pero también resucitó. Y ya Cristo no está aquí, sino que está allá arriba. Y allá arriba Él está intercediendo. Ahí yo no veo a ninguna María, ningún Pedro, ningún Pablo, ningún nadie, sino solamente Jesucristo intercediendo por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Vamos a preguntar, hagamos distintas preguntas. ¿Será que la tribulación lo va a separar del amor de Cristo? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa con una persona que va a la iglesia y la tribulación hace que se regrese al mundo? Él nunca fue llamado, no fue escogido, no se arrepintió, porque aquí dice que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni tampoco la angustia. ¿O será que la angustia sí? La angustia sí nos va a separar. No. ¿La persecución nos va a separar? No. ¿El hambre? ¿Será que yo ya no he comido 3 días, ya no voy a la iglesia, ya no soy cristiano? No. El hambre tampoco. La desnudez, no, que ya solamente tengo la misma ropa y ya me estoy cansado de ir con la misma ropa a la iglesia. ¿Será que eso nos va a separar del amor? No. El peligro, no, que voy saliendo y me robaron. ¿Será? No, yo no voy a la iglesia porque me robaron. No, si es una de esas personas que por cualquier cosa mala que le sucede ya no voy a la iglesia, entonces usted no es cristiano. Usted está simplemente en la iglesia mientras todo le salga bien. Cuando las cosas le van mal, entonces se va. Ese no es un cristiano. Ese no es alguien que ha sido llamado. Por eso Pablo dice que no hay nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Dice, ni así te maten. Nada te va a separar del amor de Dios. Y ya vamos a terminar. Porque dice, versículo 36, como está escrito, citando, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matador. O sea, nosotros no somos nada más y nada menos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? De que nosotros vamos a entregar nuestras vidas. Recuerde que en ese tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos. Estaban siendo atacados. Muchos dicen, no, pero el cristiano siempre lo atacan, siempre lo señalan. Usted sabe que de todas las religiones que hay en el mundo, de la religión que más se burlan son de los cristianos. Bueno, no, claro, ahí uno va y en las marchas gay se burlan de Jesús. Vaya, búrlense de Alá. A ver qué les pasa si se burlan de Alá. ¿Te ha visto alguien que se burla de Alá? No hay una persona, porque las que hay las matan. No. Entonces, ¿a quiénes son los que persiguen? A nosotros. Por eso dice, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matador. O sea, Señor, por ti estamos sufriendo. Por ti somos perseguidos. Por ti nos sucede cualquier cosa mala que nos suceda, es por ti, Señor, por amor a ti. Y leemos de corrido del 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas,
somos. O sea que el apóstol dice que en la tribulación, ¿qué soy yo? ¿Soy un perdedor o soy un qué? Soy más que vencedor. Y cuando estoy pasando por peligro, ¿soy qué? Soy más que vencedor. Y cuando estoy pasando por desnudez, ¿qué soy? Más que vencedor. O sea, no importa la situación que esté atravesando, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. O sea, no porque yo sea el guapo, la guapa, no. Por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo. Por el cual, dice, estoy seguro. Mire, estoy seguro. Usted también tiene que estarlo. Amén. Estoy seguro que dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar de Dios? Nada ni nadie. El apóstol lo dice claro, hermano. Ninguna cosa creada. ¿Y qué es lo que ha sido creado? Todo. El único que no ha sido creado es Dios. Dios lo creó todo. Y dice, ninguna de esas cosas, ninguna nos va a separar del amor de Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre celestial, Señor amado y Dios eterno, yo le agradezco, Dios mío, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado, Señor amado, en esta tarde.